Un cordial saludo, quien les habla, Darwin Carrasco, estudiante del máster de neurociencia en esta prestigiosa institución, Centro Profesional o Centro Internacional de Capacitación Profesional, con el magíster profesor Carlos Méndez, a quien agradecemos esa oportunidad que le está brindando a muchos venezolanos, latinoamericanos y gente de todo el mundo que quiere prepararse en este rol educativo que tiene que ver con la conducta, con la transformación del ser humano para una mejor y nueva sociedad. Hoy estaremos presentando para todos ustedes este tema titulado La conducta no se hereda, la conducta se aprende. La conducta no se hereda, la conducta se aprende. Comenzamos diciendo que la conducta puede ser descrita como esa forma de existir del individuo, de cada ser humano. La conducta es muy importante porque dice sobre quién soy, quiénes somos, pero dice además sobre el éxito y prosperidad de nuestros pueblos y sociedades. Decía John Watson que la conducta es una manifestación de lo que el ser humano es, pero es algo que se puede medir, cuantificar, es lo observable. La conducta tiene que ver con ese estímulo-respuesta. La conducta es algo que se moldea con el ambiente. Sin embargo, para otros autores como el gran psicólogo Sigmund Freud, la conducta tiene que ver más bien con esos procesos internos. Y cuando hablamos de esos procesos internos, desde Sigmund Freud se refiere sobre todo a esos impulsos. Y él habla sobre todo de esos conflictos psíquicos profundos, fuera de la conciencia. No ya tanto como decía Watson entonces, sino que tiene que ver con esos impulsos, con esos conflictos internos profundos, que allí pues se habla del psicoanálisis o también se menciona esos procesos de la subconsciencia o el subconsciente. Pero desde el punto de vista de la psicología en general, la conducta va a ser esa manifestación de la personalidad y eso va hasta desde lo más simple, reflejos automáticos, hasta aquellas complejas tomas de decisiones, donde influye sin duda alguna la genética, las emociones, los pensamientos, pero sobre todo el entorno. Esto así como a modo de introducción sobre lo que es la conducta. Nos dirigimos en esta ponencia sobre todo a aquellos padres y representantes en el ámbito educativo, sobre todo de primaria, aquellos representantes que quieren ver en sus hijos conductas operativas. ¿Qué son conductas operativas? Aquellas conductas que nos permiten operar satisfactoriamente en cualquier ámbito de la vida, en la escuela, en la familia, en la sociedad. Son conductas aceptables, aceptadas. Y todo padre, toda madre quiere ver siempre en sus hijos esas conductas operativas, como hemos dicho. En este sentido, permítanos, por favor, referirnos a lo que es la neuroconducta, parte de este concepto de la neurociencia. La neuroconducta dice sobre el estudio en cuanto a la relación existente entre el sistema nervioso y el comportamiento humano. El sistema nervioso ya sabemos que es esa compleja red o conjunto de células especializadas que van a conducir pues esos impulsos, esa información a todo el resto del cuerpo. Pero además recordamos que el sistema nervioso está conformado por el cerebro, la médula espinal y también, como hemos dicho, los nervios. Entonces, la neuroconducta tiene que ver con esa relación que hay entre el sistema nervioso y el comportamiento humano. ¿Existe alguna relación entre ambos elementos? Estrechamente, esencialmente, sí la hay. Y de eso se encarga la neuroconducta. Es importante conocer esta ciencia, esta rama de la neurociencia, porque ella nos va a permitir conocer el comportamiento humano, predecirlo y sobre todo educar de cara a esa transformación de ese ser maravilloso que la nueva sociedad aspira y espera
tener para, bueno, una mejor vida, pues, de todos quienes integramos este planeta Tierra. Continuando, también queremos manifestar un principio que, basándonos en esto de que la conducta no se hereda, sino que se aprende, de la neurociencia que nos dice que el cerebro es una máquina programada. Y de allí entonces ya comenzamos a vislumbrar por qué la conducta es algo que se aprende. El cerebro es una máquina programada. Esta afirmación tiene basamento en aquello que postulaba el gran filósofo del siglo XVII, John Locke. Para él, el ser humano, el niño nace con una tabula rasa, es decir, tabla rasa, lisa, blanca, sin nada, sin impresiones, sin experiencia, sin conocimiento alguno. Esto lo planteaba John Locke y esto va a dar paso por lo que él iba explicando o lo que él explica desde esa teoría, a eso de que la conducta es programable. La conducta es programable porque el ser humano va adquiriendo aprendizaje, va adquiriendo paradigmas, conocimiento, experiencia, hasta hacer patrones de conducta, pues. Lógico que esto va a ser un tanto rebatido por la neurociencia, porque ya lo decimos de entrada, es cierto que sí hay factores genéticos, evolutivos y biológicos que van a influir en el comportamiento humano, pero es importante que sepamos desde ya que el cerebro es una máquina programable. Si es una máquina programable, es posible establecer conductas más operativas. Y en este sentido, hablamos de que la conducta es moldeable. Y es moldeable, sobre todo desde los factores o agentes de socialización. Y aquí hacemos referencia a Emily Durkheim, también otro gran filósofo, para quien la socialización representa ese proceso fundamental desde donde la sociedad va a moldear al individuo. Entonces la socialización es muy importante, porque allí se moldea el individuo. Ok, esto lo planteaba este gran filósofo, pero ahora veamos que hay o existen agentes o factores de socialización, es decir, factores que van moldeando al individuo, lo van transformando. Y entre esos factores tenemos, como ya sabemos, en primer lugar, el hogar, la familia. Es en el hogar, en la familia, donde se gestan los paradigmas, las creencias. Se va configurando el ser de la persona desde lo que va aprendiendo, desde lo que ve, desde lo que escucha, desde la experiencia, valga la redundancia, que él experimenta de sus criadores. En segundo lugar, como agente o factor de socialización, está la escuela. En la escuela, los niños comienzan o continúan esa socialización que ya traen desde el hogar. Allí van desarrollando esas habilidades socioemocionales, no solamente cognitivas. Es importante que los docentes también entendamos, reflexionemos acerca de nuestro rol fundamental como garantes de esa socialización asertiva en esos salones, aulas o espacios de enseñanza-aprendizaje. Y no solamente los docentes, sino todo aquel que elabora en las instituciones educativas. Pero también está como agente de socialización la iglesia. Cuando decimos la iglesia nos referimos a esa dimensión religiosa que cada individuo manifiesta. Allí también continúa ese desarrollo, esa socialización, continúa moldeándose de alguna manera la conducta, porque la conducta es moldeable. En cuarto lugar están los amigos, y sobre todo los adolescentes experimentan mucho ese instinto de tener amigos. Es importante para que los padres y representantes se concienticen cada día más acerca de la importancia que tiene el saber con quién andan sus hijos, porque los amigos van a tener una influencia poderosa en ese moldeamiento de la conducta. Es importante tener buenos amigos, amigos que nos inviten siempre a conductas más operativas, constructivas, morales, etcétera. Y también como agente de socialización, tenemos los medios de comunicación,
Hoy en día hablamos de las redes sociales. Qué importante es saber qué están viendo los muchachos, los hijos en esas redes sociales, qué están escuchando, qué están compartiendo, qué es lo que están experimentando allí. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, como la conducta es moldeable, y ahí en esos 5 factores que hemos mencionado es donde ellos se están programando, se están comunicando, allí se va moldeando la conducta desde esos factores de socialización. Este, entonces, en ese sentido, es importante concebir la socialización, los agentes de socialización, y bueno, y tener presente que cuando hablamos de la programación, disculpe poner, por colocar por aquí la conducta, cuando hablamos de esos agentes de socialización y de esa programación, es importante concebir que hay 3 tipos de programación. Está la programación fetal, el niño que está en el vientre, la programación neonatal, cuando el niño nace, todo lo que ya va experimentando desde el hogar, como hemos dicho, y la programación paradigmática, que se va a dar durante toda la vida. Ahí tenemos esos grandes autores como John Grinder y Brander, de la neurolingüística, cómo nos hablan de esa programación paradigmática que es capaz y que de hecho lleva el cerebro humano. Entonces, de allí pues que nos vamos ya haciendo esos basamentos para decir que la conducta es algo que se aprende, lógicamente, ¿no? Bueno, continuando entonces, ya hemos visto que el cerebro es una máquina programable, que en ello se puede ir trabajando, están esos agentes de socialización, y es importante esta máxima o pensamiento o enseñanza que dice: el yo se construye por todo lo que impacta e influye en la estructura paradigmática de un individuo. ¿Qué tal? Es decir, somos, seremos, según aquella experiencia que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo las que vamos adquiriendo o aquellas que van adquiriendo los niños desde esos agentes de programación que ya hemos visto. Entonces ahí se da ese proceso de moldeado de la conducta porque el cerebro es una máquina programada. Continuando, entonces decimos, perdón, ahora que, o hablamos de la estructura del pensamiento individual. Es decir, nuestra forma de pensar tiene que ver con esos conceptos que hay instalados en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro paradigma. Nosotros, cada quien tiene un concepto acerca de lo que es la vida. Cada quien tiene un concepto acerca de lo que es papá o mamá. Cada quien tiene un concepto acerca de lo que es la economía, acerca de lo que es el dinero. ¿Y de dónde vienen esos conceptos? De lo que hemos aprendido por los factores o agentes de socialización. Y así, en esa estructura del pensamiento están los juicios, está el razonamiento, está los análisis y todo aquello que hace el pensamiento y que hace posible el pensamiento mismo. Y en ello, como ya hemos dicho, no podemos dejar de mencionar los factores de socialización, los paradigmas, como eso que se va construyendo o desde lo que se va construyendo ese yo individual. Y hay que mencionar eso que se ha llamado las submodalidades, porque entonces vamos a dar significado, vamos a concebir como real aquello según lo cual hemos sido programados. Entonces te das cuenta por qué cada individuo es diferente en su estructura de pensamiento. Ah, porque ha sido diferente la programación que han recibido. Aquí me permito un paréntesis para mencionar aquello que decía un hombre espiritual, Anthony de Melo, también psicólogo, decía que nos han programado para ser infelices. Se refería pues, bueno, a ciertas culturas, a ciertos paradigmas que a lo largo de la historia y de las culturas hemos asumido como verdades que a veces van en detrimento de la libertad, que van en detrimento de la singularidad y de esa valía que tenemos todos los seres humanos. Entonces, luego pasamos a decir que la conducta, y tiene que ver con lo anteriormente planteado, si el cerebro es programable,
si hay una estructura del pensamiento. Es precisamente, mira, a esto que vamos a decir a continuación. La conducta es el resultado de la interacción entre el cerebro y el entorno. Entonces el entorno, parecido a los agentes de socialización, tiene que ver con ese lugar, espacio, ambiente donde se desarrollan las experiencias, donde se desarrolla el ser. El entorno es muy importante. Qué importante es que los padres y representantes tomemos conciencia cada día más acerca del entorno. Y el entorno dice de la cultura, cómo son nuestras costumbres, qué acostumbramos a hacer los fines de semana, de dónde nos nace eso, de quién lo hemos aprendido. El entorno tiene que ver con aquellos factores, elementos o agentes que pueden hacer de nuestra sociedad o que hacen de nuestra sociedad lo que la sociedad es hoy en día. Repito, son esos espacios donde interactuamos, donde compartimos, donde desarrollamos experiencias. Escuchemos, por favor, esta enseñanza que dice, la conducta de cualquier individuo es el resultado de una intrincada danza entre el cerebro y el entorno. ¿Y por qué el cerebro? Bueno, porque el sistema nervioso tiene que ver muchísimo con la conducta, con nuestra forma de ser, pero entonces se va a dar esa relación para con el entorno. Recibimos del entorno, recibimos información que va al cerebro y del cerebro entonces va eso a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Entonces por eso habla de una intrincada danza, porque es como un revoloteo incesante que se va dando allí entre el cerebro y el entorno, pero que tengamos en cuenta la importancia que tiene el entorno a la hora de moldear, de generar nuevas conductas, nuevas y operativas conductas. Decimos ahora sobre la condición paradigmática de la conducta. La conducta humana es producto de la forma en que interpretamos al mundo que nos rodea. Es decir, la realidad para cada quien la va a vivir, la va a proyectar según, según sus paradigmas, según su formación, según su crianza, según su cultura. De allí que hayan tantas realidades o tantas verdades como individuos existen. Pero qué importancia es que sepamos que la realidad va a ser según los paradigmas que tengamos. Nuestra conducta va a ser según las creencias que tengamos. Si yo creo que no valgo para nada, si yo creo, porque desde niño me dijeron así, que yo soy un error, que yo siempre me equivoco, bueno, ¿cómo crees tú que va a ser mi realidad? Voy a ser muy débil, voy a ser muy timorato a la hora de proyectar emprendimientos, a la hora de desarrollarme en la vida, porque no es que ese es el paradigma que tengo. Si me enseñaron desde niño que la vida no vale nada, como dice aquella canción, entonces no me va a importar la vida, no le voy a dar valor a la vida y voy a hacer y hacer y a deshacer y no voy a tener precaución y no voy a tener prudencia, porque no es que la vida no vale nada. Entonces, qué importante es que padres y representantes nos concienticemos acerca de esa condición paradigmática de la conducta. Vamos a ver el mundo según los lentes que tengamos puestos. Y esos lentes mentales que tenemos puestos son aquellos paradigmas que gracias a los factores de socialización se han instalado en nuestro cerebro y en nuestra mente. Pero bueno, por eso decimos la conducta no se hereda, se aprende. Y cuando decimos eso nos referimos pues a ese condicionamiento. Y cuando hablamos del condicionamiento, decía por ejemplo Víctor Frank y Hannah Arendt también, Víctor Frank, psiquiatra, y Hannah Arendt, filósofa, que somos seres condicionados, porque todo con aquello que entramos en contacto nos condiciona. Y como somos seres condicionados, hay ciertos estímulos que van a hacer posible la manifestación de ciertas conductas. Por eso decimos gran parte de lo que somos y cómo nos comportamos es el resultado de nuestras experiencias y, como ya decíamos anteriormente, del entorno en el que crecemos.
Entonces, es muy importante darnos cuenta de los condicionamientos o del condicionamiento al que está sometida nuestra conducta. Pero también es importante que sepamos que el cerebro tiene eso que se llama plasticidad cerebral. Por eso hablamos de neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro para adquirir nuevas experiencias, para adquirir aprendizaje. El cerebro aprende. Ahí se gestan nuevas conexiones entre las neuronas, entre las células. Y esas nuevas conexiones se dan desde los nuevos aprendizajes. Entonces, el cerebro tiene esa maravillosa condición, cualidad que se llama plasticidad. Es posible adquirir nuevas conductas desde esa plasticidad, desde esa capacidad de generar, bueno, nuevas experiencias, pues. Y por eso si cambiamos el entorno, vamos a hacer posible de pronto nuevas experiencias, conductas más operativas. Y si cambiamos los condicionamientos o si hacemos condicionamientos más operativos que hagan posible la aparición de conductas más operativas, lógico que vamos a hablar entonces de una transformación. Entonces, apreciados participantes, apreciados amigos todos, este, no vamos a negar que la conducta es el resultado también de la interacción de factores biológicos, factores genéticos y factores evolutivos. Claro que sí. No negamos al decir que la conducta no se hereda, sino que se aprende. No negamos que existan factores biológicos, genéticos, evolutivos, entre otros. Pero va a ser muy importante, incluso determinante, el entorno aprendizaje o el aprendizaje y el entorno. Porque es verdad que estos factores son componentes fundamentales que influyen en nuestras acciones y reacciones. Por ejemplo, desde la amígdala cerebral tenemos esa capacidad de manifestar emociones. Si esa amígdala cerebral llegara a sufrir una lesión estructural, entonces nuestra conducta a nivel emocional de pronto no va a ser operativa. Entonces, ya ahí hay una condición, ya ahí hay un factor, una estructura o un daño en la estructura biológica del individuo. Lo mismo en la corteza prefrontal para la toma de decisiones, el razonamiento, el análisis. Y así, lo mismo con los neurotransmisores que van a influir en nuestros estados de ánimo. Esos son factores biológicos que tenemos allí. Y bueno, y por eso el ser humano necesita ese cuidado, ¿no? Sin embargo, nada como el aprendizaje, nada como el entorno. Porque aunque exista cierto condicionamiento por estos factores, no obstante, puede haber gran transformación para conductas más operativas desde el aprendizaje, salvo que existan ya problemas estructurales de fondo, como hemos dicho, que ya meritan tratamiento pues especializado. Sin embargo, es posible siempre aprender nuevas y operativas conductas. De este modo, padres y representantes, concienticémonos hoy y cada día más acerca de la importancia que tiene que seamos para nuestros hijos, maestros, maestras y docentes, que seamos para nuestros alumnos, que seamos para aquellos que están a nuestro cuidado, que seamos nosotros agentes de aprendizaje, que seamos capaces de brindarles mejores entornos a los niños, a los hijos, a los alumnos. Que seamos capaces de generar entornos más operativos para que hagamos posible la aparición de nuevas y operativas conductas. Es posible que el ser humano sea cada día mejor. Es posible tener una mejor sociedad desde la transformación, desde mejores individuos. Es posible. Solo que para ello tenemos que convencernos de que la conducta es algo que podemos aprender. De este modo, pues, llegamos al final de esta exposición, no sin antes agradecer a Dios por darnos la vida, a todos quienes hacen posible el conocimiento, las nuevas experiencias, el estudio. Damos gracias a este instituto de Centro de Capacitación y Profesionalización Internacional con el profesor Carlos Méndez. Deseamos, pues, que tengamos mucho éxito en la vida y que el mundo sea cada día mejor. Muchas gracias.